allá en casa, que el Señor les guarde y les siga fortaleciendo. Gracias a todos ustedes porque podemos seguir adelante y sí, hay motivos para agradecer al Señor de sobra, ¿verdad? Y eso es importante para todos y cada uno de nosotros. Hoy comenzamos una nueva serie de temas y si ya ven ahí el tema de fondo, es que la verdad ya tenía tiempo yo que quería compartir con ustedes este tema acerca de la armadura de Dios. Y antes de entrar de lleno al tema, tenemos que comprender realmente lo que la Escritura nos enseña, porque a partir de este tema, bueno, esa es la idea de Dios para cada uno de nosotros. Y pensar en este tema, pues representa que nuestra vida tiene que estar protegida, y esa es la intención de Dios. No es cualquier cosa que Dios nos haya escrito y que se haya tomado el tiempo para dar a cada uno de nosotros las instrucciones necesarias para nuestro día a día y nuestra lucha espiritual. De tal manera que el tema tiene que ser vital, tiene que comprenderse a profundidad, porque es Dios realmente quien busca que nosotros entendamos su plan. Como cuando Él quiere dirigir nuestra vida, bueno, tiene esa iniciativa para comunicar realmente lo que Él percibe. Ahora, Pablo se ha tomado el tiempo en la porción de Efesios, en la carta de Efesios, en los primeros 3 capítulos, hablando acerca de lo que tenemos en Cristo. En el primer capítulo nos habla acerca del Espíritu Santo y las arras para nuestra vida. En el segundo capítulo habla precisamente de la posición en Cristo, y en el capítulo 4 y 5 él realmente se toma el tiempo para hablar de la manera práctica del creyente, de cómo debe vivir de manera práctica, y pone un énfasis también importante en el cuidado de la boca, ¿verdad? En lo que habla cada uno de nosotros. Bueno, a partir de esa enseñanza, realmente Pablo resume y termina con una parte muy importante, hablando de la armadura. Y la armadura para el creyente, bueno, está haciendo un recordatorio de aquella armadura que usaban los soldados romanos y que consta realmente de algunos indumentos que vamos a tomarnos el tiempo para escudriñarlos y obviamente hablar de ellos. Pero antes de llegar a esa parte, realmente es necesario entender los cimientos del tema, para que cada uno de nosotros realmente comprendamos. Y quiero llevarles, por favor, a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, para tomarnos ese tiempo. Efesios 6, del 10 al 13, y quisiera que me ayudaran a leer por completo estos versos. Damos tiempo a que lleguen. Muy bien. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, en esta introducción, básicamente antes de hablar de la armadura, Pablo hace una total diferencia entre lo que venía escribiendo y lo que escribe en este momento. Y cuando él enfatiza por lo demás, quiere decir que realmente, entendiendo todo lo que está atrás, el cristiano tiene que hacer un alto y reflexionar en el tema siguiente, porque es vital para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y es Pablo realmente, a través de la mano de Dios, dirigido por Dios, realmente que nos comunica este hermoso mensaje. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, es realmente importante la manera en que Pablo aborda el tema, porque vamos a entrar en estos pequeños 5 puntos, espero terminarlos,
realmente es la preparación. Pablo está hablando de una preparación, si bien hablará de la armadura, habla del enemigo, habla de la batalla y nos deja clara la victoria. Y déjeme enfatizarlo de esta manera, nos deja clara la victoria. Pero para poder llegar a entender la victoria que Pablo nos está mostrando en este pequeño diálogo que nos comparte, tenemos que empezar con la preparación. Y la preparación realmente representa lo que muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a ver. El tema empieza con esta necesidad. Es una advertencia clara de que estamos en guerra, y es algo que tal vez usted no puede percibir. A veces usted tiene días buenos, algunos los catalogamos como días malos, pero pensamos que mientras estemos en los días buenos no necesitamos estar en una batalla. Bueno, Pablo nos está dejando claro que sí estamos en una batalla. Y es aquí donde realmente la preparación que debe ejercer cada uno de nosotros realmente es algo importante. Es como cuando usted está pensando en viajar, está haciendo planes de salir de vacaciones. Bueno, usted de antemano, ¿qué hace? Se prepara. Bueno, si quiere ir en carro, tendrá que cuidar del carro. Si quiere ir en avión, bueno, tendrá que hacer las reservaciones. Y todo eso tiene que ver con una preparación. Lo mismo es en la vida espiritual. El creyente tiene que estar preparado, y esta advertencia de la cual Pablo nos hace partícipes es entender que todos y cada uno de nosotros, desde que venimos o que estamos en el camino del Señor, nos convertimos en un blanco para el enemigo. Somos objeto literalmente de sus ataques, y ahí es donde cada iglesia, cada creyente necesita entender realmente este punto, porque si no entendemos que es una advertencia, no podemos estar preparados o ni siquiera consideraremos el hecho de prepararnos. ¿Por qué razón? Porque pensamos que todas las cosas van a estar bien. Ahora, la Escritura dice claramente que el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso también es una advertencia, y es realmente la advertencia que Pablo realmente nos está enfatizando aquí, ¿verdad? Porque el enemigo literalmente está buscando como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Y mientras usted y yo, como simples, pasemos esta vida o no entendamos lo que realmente Pablo nos está comunicando, simple y sencillamente no podemos entender lo demás. Ahora, el diablo, si bien sigue dirigiendo un reino de oposición en contra de Dios y en contra del creyente que ha dedicado su vida o que realmente quiere seguir fielmente a Dios, bueno, tendremos que enfrentar adversidad, tendremos que enfrentar problemas, tendremos que enfrentar vicisitud o tribulación, para que en medio de ella realmente nosotros estemos preparados. El error más común de cualquier creyente es pensar que no necesitamos preparar. Es no estar preparados, es simple y sencillamente dejarlo a la postre, y cuando eso suceda, realmente poder enfrentarlo, entre comillas. Pero si hacemos una comparación o vemos la analogía que Pablo nos está presentando, él está hablando de un soldado que tiene que vestir una armadura, pero ese soldado, para que pueda estar preparado, necesita vestir la armadura, necesita saber quién es su comandante o su capitán, necesita rendirle cuentas, necesita literalmente estar armado, necesita recibir instrucción. Bueno, todo eso tiene que ver con la preparación, y cualquier pensamiento en contra de que nosotros debemos estar preparados nos convierte en personas vulnerables, nos hace partícipes de una desorganización, nos saca realmente fuera del combate, porque estamos literalmente desperdiciando nuestro tiempo. Ahora, pensar entonces que no necesitamos estar preparados es un error muy grande. Y es un pensamiento que realmente envuelve a muchas personas, y ese estar en ese pensamiento nos quita realmente el privilegio y nos envuelve realmente en un sistema de peligro. Así que, bueno, tenemos que estar preparados.
Las personas simples, como dice la Escritura en Proverbios, son las que van pasando y reciben el daño, porque no son personas advertidas, no son personas que tengan en mente lo que puede ocurrir. Ahora, este tema de la preparación, dice en el verso 10, nos muestra realmente claramente el camino. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto es realmente importante. Fíjense bien, en el capítulo 3, versículo 20, si me ayudan por favor, 3:20 de esta misma carta. Todos por favor, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, Pablo está dejando pues doblemente claro acerca del poder de Dios. Y una persona que se prepara tiene que entender realmente dónde es o dónde está la fuente o quién es la fuente precisamente de fortaleza para el creyente. Y Pablo, bueno, en este capítulo 6, en el verso 10, realmente nos deja muy claro quién es o aquel que realmente puede emanar la fortaleza para cada uno de nosotros. Y si nosotros realmente comprendemos el texto, es donde empieza realmente a prepararse el creyente. El creyente o el soldado realmente al cual está haciendo alusión Pablo, tiene que reconocer que solamente en Dios está el poder. En Dios realmente reside la fuerza que realmente nosotros podemos obtener para enfrentar cualquier batalla. Y es aquí donde esta porción, este solo texto, realmente nos lo deja más que claro. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si nosotros no comprendemos realmente dónde está la recarga espiritual o dónde podemos recargarnos espiritualmente, no vamos a poder continuar. Para que pueda rendir nuestro cuerpo es necesario un descanso, pero para que pueda rendir nuestra vida espiritual es necesario acudir a aquel en quien está el poder. Es necesario entender que de Dios es el poder y como lo dice en el 3:20, nosotros realmente acudimos a Dios porque en Él reside el poder. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Y eso obviamente nos pone a nosotros en esa necesidad de poder enfocar nuestra vista, nuestra mirada en Él, en Cristo, en Dios mismo, para fortaleza de cada uno de nosotros. De tal manera que la batalla, si habremos de ganar la batalla, necesitamos reconocer que es Dios el que nos da la fortaleza. Muy bien, segundo punto, vamos a hablar un poquito de la armadura antes de llegar a profundidad a ella, pero necesitamos esta introducción obligatoria. Muy bien, en el verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, tenemos que vestir la armadura en la totalidad. ¿De qué le serviría a un soldado simple y sencillamente ponerse la espada y olvidar el casco, verdad? Y dejar las sandalias botadas o salir con una sandalia, ¿verdad? Bueno, en los campos de batallas hoy tenemos botas para todo tipo de terreno, zapatos cómodos, duros, ¿verdad? Pero en aquel entonces, bueno, la situación era difícil, pero los soldados en aquel entonces sí ya tenían una especie de sandalia que era algo que les protegía en la batalla, ¿verdad? En los terrenos difíciles, pero necesitamos que veamos la necesidad de la totalidad de toda la armadura. Y aquí es donde realmente Pablo vuelve a hacer hincapié en la vestimenta, en algo que debe vestir cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la armadura, bueno, para que funcione tiene que estar vestida en usted, tiene que estar colocada en nuestra vida, ¿verdad? Porque de lo contrario no va a ser efectiva el hecho de que cuando nosotros entendamos que sí hay una batalla real, que tenemos que enfrentarla día a día, pero si usted y yo no hemos enfrentado la batalla vestidos con la armadura, lo más probable es que salgamos lastimados.
Y ahí es donde realmente Pablo nos está presentando una ilustración. Si bien de una armadura de un soldado romano de aquel entonces, es probable que Pablo, después de todo el tiempo que estuvo preso, encadenado a los soldados, literalmente empezó a reflexionar en esa armadura, y a muchos de esos soldados les compartió esta misma ilustración, ¿verdad? Y ellos le decían, oye, ¿para qué pones ¿cómo se llama? El yelmo en tu cabeza? Y obviamente ellos le decían la protección, ¿verdad? Pero Pablo les hablaba espiritualmente, y esto resultaba en que ellos obviamente aceptaban al Señor Jesucristo. Bueno, resulta vital para cada soldado estar preparado, y resulta vital para cada soldado tener la armadura puesta. Lo mismo pasa para el creyente, necesitamos vestirla, necesitamos entender que es vital, y la idea de vestirla es que realmente nos ayude a estar firmes. Este texto, si ustedes lo recuerdan, pero si no, vamos a leer por favor este texto en 1 de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, y recordemos realmente pues la fuerza de este texto y el hincapié que se nos hace en esta misma porción, pues para poder entender realmente el cuidado que debe haber en nosotros. Primera de Pedro 5:8, si me ayudan a leerlo, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Creo que ninguno de nosotros estar frente a un animal peligroso nos haría quitarle la vista de encima, ¿verdad? No, creo que estaríamos atentos. Si se mueve para acá, nos movemos para el otro lado. Si se mueve, nos movemos por el otro. Pero si tuviéramos un pequeño palo, ¿verdad? Un palo fuerte para hacer defensa, obviamente nos daría un poco más de seguridad, ¿verdad? Bueno, si se viene, le doy un palazo, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si resulta más bravo con eso? Pero bueno, nos daría una cierta protección. La idea es esa. La armadura realmente nos da una firmeza. Sed sobrios y velad. Y el cuidado realmente que debe tener cada creyente es precisamente el énfasis de entender que si bien estamos enfrentando peligros, estamos enfrentando a un enemigo real, y ese enemigo real realmente viene con todo. El diablo solamente viene para hurtar, matar y destruir. No estamos enfrentando un enemigo dócil, no estamos enfrentando un enemigo que cambie de parecer. Estamos enfrentando a un enemigo férreo, a un enemigo encarnecido, un enemigo cruento, porque eso es el diablo. Cada vez que usted y yo abrimos la puerta al diablo, a nuestros problemas, y dejamos que se cuele en nuestra vida, la verdad es que el diablo no nos va a dejar nada bueno, porque viene a hurtar, matar y destruir. Y ese es el punto. Tenemos que estar preparados, tenemos que vestir la armadura, porque estamos enfrentando a un enemigo real. Ahora, y es realmente aquí donde tenemos que entrar al siguiente punto, el enemigo. Dice en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, si alguno no cree que la organización es importante, este es un ejemplo de que la hay, y que la hay para mal. Porque así como se nos presenta este escalafón de jerarquías de diferentes demonios o de cómo se organizan, la verdad es que esto nos representa un gran problema, pero un gran problema si nosotros no estamos en el Señor. Si estamos en el Señor, no importa qué tan grande sea el enemigo, no vamos a pelear nosotros, va a pelear Dios con nosotros, y esa es la hermosa diferencia. Pero Pablo realmente quiere que entendamos de manera profunda que no estamos ante cualquier enemigo, y es realmente este enemigo real donde nos muestra su dura persistencia, su organigrama, donde nos deja claro que hay una organización en él y en todo lo que hace. Y de igual manera, nosotros tenemos que estar preparados para entender que esta difícil lucha no se puede ganar en nuestras propias fuerzas, pero acompañados de Dios realmente no habrá problema. Ahora, cuando Pablo nos describe en el verso 12,
porque no tenemos lucha contra carne y sangre, se refiere a que muchas veces nosotros tampoco entendemos o no sabemos diferenciar que nuestra lucha no es obviamente contra carne y sangre. O sea, no es contra personas. Aunque las personas a veces nos dejamos usar por el diablo y venimos y arremetemos contra alguien, no es la persona que está tomando la iniciativa, si bien es alguien que está usándola precisamente para atacarnos, para decirnos cosas ofensivas o para lo que sea. Algunos decimos, es que esta persona me hace la vida imposible. Bueno, no es la persona, no es esa persona, sino que realmente es el diablo que está usando a esa persona para que las cosas realmente no nos salgan como nosotros idealizamos. La lucha es real para cada creyente, es real y tan real que debemos comprender que va más allá de lo humano, va más allá de lo terrenal, y es Dios quien nos advierte para que podamos comprender realmente la importancia de esta lucha, donde realmente la lucha no es que esté pensando Dios en que nosotros debemos perder, sino que al contrario, nos está dibujando la lucha, nos está haciendo conscientes del enemigo, nos está hablando de su organización, pero para dejar claro que independientemente de quién es y qué fuerza tenga, Dios es más poderoso, y es ahí donde nosotros debemos confiar. La organización que tiene el diablo, a pesar de que es efectiva para muchas cosas maléficas, realmente Dios también tiene jerarquías, Dios también tiene un orden, y por eso también usted lo puede ver, ¿verdad? Hay ángeles, hay querubines, hay serafines, y todo eso también tiene una organización divina, una organización correcta. Y la verdad acerca de nuestro enemigo no nos tiene por qué atemorizar, y cuando la Escritura lo describe como el mentiroso, como el ladrón, como la persona, el padre de mentira, simple y sencillamente es una advertencia, es un semáforo que está destellando en amarillo y dice: ese lugar, esa persona es peligrosa, tiene que cambiar por completo usted en dirección, o tiene que advertir cuando eso sucede, para que haya un cambio diferente. Y es aquí donde realmente Pablo entra para tomarse ese tiempo y decir realmente que cada enemigo, que cada adversidad, bueno, no la tenemos que enfrentar en nuestras fuerzas, sino que es una lucha espiritual. Porque nuestras armas de la milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es lo que nos enseña la palabra. Bueno, la verdad acerca de nuestro enemigo, déjeme decirlo más que claro. Él ya fue vencido en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Le fue arrebatado el poder de la muerte, y por eso 1 Corintios 15 nos deja claro y nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No la hay, porque le fue arrebatado el imperio de la muerte, y literalmente Cristo se levantó victorioso de la tumba al tercer día, resucitando y dejando claro quién tiene el poder de la vida. Y ahí es donde la verdad acerca de lo que vemos del enemigo no se compara con el poder y la gloria y la majestad, pero es tan sencillo. Tenemos que tener cierto respeto por esa área, por esa situación o por ese enemigo. Es como si usted tuviera un perro fiero. Déjeme decirle, ¿verdad? A una persona le regalaron un perro que literalmente ya lo iban a sacrificar. El perro no se dejaba manejar por nadie, ¿verdad? Bueno, vio que era un buen cuidador por esa agresividad, y el Señor lo amarró a un pedazo ahí de metal que no se pudiera mover. El perro los primeros 2 días estuvo aventándose y golpeándose, pero nadie se le acercaba. Después de que le empezó a faltar el alimento y el agua, empezó a dejar de vociferar o de ladrar, y se empezó a estar más tranquilo, ya toleraba que pasaran enfrente y demás. Después de 4 o 5 días sin alimento, el perro se fue haciendo más dócil a la persona que pasaba. Se acercó obviamente, le dio alimento, y el perro cambió por completo. Pero es lo mismo, o sea, si hay un enemigo real,
Yo no puedo andar por la calle como si fuera simple y sencillamente algo que no me va a traer o no me va a representar peligro. Es un peligro, pero simple y sencillamente esa situación nosotros tenemos que advertirla. No podemos ir por la calle como si no pasara absolutamente nada. Tenemos que saber acerca del enemigo, pero tenemos que confiar más en las promesas y en la victoria del Señor Jesucristo. Pero eso no me exime de que yo no sepa dónde está o qué hace o cómo trabaja o cómo actúa, cómo se describe. Eso no, sino simple y sencillamente es algo que tenemos que estar presentes. Solo está tratando de engañar de continuo a la mayor parte de las personas, como lo hizo con Eva. Y cuando el diablo viene como padre de mentira e intenta engañarnos, realmente nosotros debemos no prestar atención a sus palabras, sino que debemos dejar claro realmente quién es aquella persona en la que creemos. Bueno, déjeme seguir. La batalla, dice en el verso 13, ¿me ayudan a leer por favor el verso 13? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hasta ahí. Perdón, hasta ahí, por favor. En la batalla. Cuando hablamos de la batalla, realmente tenemos que entender que todo tipo de luchas vendrán a nuestra vida. Vendrán aquellas con nuestros hijos, porque no se dejan guiar. Vendrán aquellas donde involucre a nuestro esposo o esposa, según sea el caso. Vendrán problemas en el trabajo, vendrán problemas de dimensiones mundiales como lo que estamos viviendo. Pero independientemente de las dimensiones o del problema o de la gravedad del asunto, como que quisiéramos llamarlo o describirlo, realmente todo tipo de luchas vendrán. Y esta batalla realmente representa para nosotros que el desaliento pudiera hacerse presente en nuestras vidas, que el desánimo o que la persecución pudiera estar sobre nosotros, pero independientemente de todo ello, tenemos que comprender que tenemos que enfrentar la batalla. Dios quiere que nos veamos a nosotros como soldados, pero como soldados de Jesucristo, y un soldado realmente no se echa atrás, ¿cómo se llama? No se va atrás y se esconde, sino que simple y sencillamente asume la posición que él tiene y obviamente enfrenta al enemigo en conjunto del capitán, dirigido por el capitán, y obviamente puede repeler al enemigo. Y ahí es donde realmente nosotros necesitamos comprender que estamos en medio de la batalla. Pero como soldados de Jesucristo tenemos que enfrentar la batalla no en nuestras fuerzas. Si usted ve a un ejército y uno de los soldados ve a un enemigo, no toma su arma y lo enfrenta, sino que va y reporta al capitán, y el capitán obviamente dice qué hacer. Y eso es realmente de lo que se trata la vida espiritual. Cuando tenemos delante de nosotros a un enemigo, tenemos que reportar a nuestro capitán, tenemos que someternos a él, pero necesitamos obviamente tomar la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Ahora sabe que desde que Adán pecó, todos los días son malos, porque el pecado entró al mundo, no como antes de que Adán pecara, todos los días eran buenos, pero a diferencia del pecado de Adán, todos los días son malos. Ahora no estoy dando así como que, pues todos los días son malos. No, tenemos que entender que realmente enfrentamos problemas y tenemos que reportar al capitán. Tenemos que enfrentar nuestro día a día y asumir nuestra posición como soldados del Señor Jesucristo, sabiendo que enfrentamos una batalla. Y una batalla, bueno, que si estamos en un día malo, habiendo acabado todo, podemos estar firmes. Y esa es la parte hermosa de estas palabras y de esta advertencia. Y la parte hermosa es precisamente la victoria. La victoria que se dibuja a pesar de la organización, a pesar del enemigo férreo que enfrentamos. Realmente tenemos una batalla que ya está ganada, ¿verdad? Y ya está ganada porque Cristo la ganó por nosotros. Aunque enfrentamos un día malo, la realidad es que el hombre, desde que está a los pies del Señor Jesucristo, las cosas son buenas para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos realmente en Cristo la victoria.
De tal manera que la muerte es victoria. La batalla es ganancia. Y la ganancia en Cristo Jesús realmente nos representa esa constancia y esa firmeza. En el versículo 14 dice claramente: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esta descripción de la armadura de aquí hacia abajo que Pablo hace, bueno, tiene que ver con esta pequeña introducción. Y no quise realmente entrar a describir la armadura sin antes entender y comprender realmente lo que significa la importancia de este tema para el creyente. Si bien nos deja clara la victoria, nos hace partícipes precisamente de darnos a conocer quién es el enemigo y qué tipo de enemigo enfrentamos, pero sabiendo de antemano que cada uno de nosotros somos más que vencedores. Y ahí es donde nosotros podemos dibujar. Si bien somos vencedores, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para estar en esa victoria? Ahora déjeme decir que no todos los soldados llegan a ver la victoria. Algunos pierden la vida por la victoria completa, pero ¿qué significa perder la vida en esta batalla? Bueno, significa que tal vez tú y yo no estuvimos preparados. Significa que tal vez tú y yo no asumimos nuestra posición donde Dios nos había colocado. Significa que tal vez tú y yo no peleamos como debíamos. Significa que tal vez olvidamos vestir la armadura. Pero independientemente de que tú y yo no cumplamos con los estándares de Dios, déjeme decir y animar, realmente la Escritura nos comunica una victoria. Y esa victoria es precisamente la que Dios nos ha dado. De tal manera que podemos ver o dibujar de principio a fin lo que nos toca enfrentar como soldados de Cristo. Y ahí es donde yo quisiera, antes de entrar de lleno a la armadura, que ustedes y yo realmente nos preparemos nuestro corazón para que podamos realmente asumir la necesidad de, como soldados de Cristo, vestir cada día esta armadura. La idea general es que cuando usted y yo vistamos la armadura, ya no nos la podemos quitar. El punto es que a veces nosotros no la vestimos. El punto tiene que ver con que nosotros no nos queremos preparar o no advertimos el problema. Fíjense bien, dice la Escritura en el libro de Proverbios que el hombre no puede llevar fuego a su seno, aquí al vientre, sin que el hombre se queme. Eso es algo natural. Si usted, hasta la sabiduría popular nos dice, si juegas con fuego, te vas a quemar. ¿No es lo que nos decían como chiquitos? Te vas a quemar. ¿Por qué? Porque estamos jugando con fuego. Bueno, lo mismo dice la Escritura, ¿verdad? Pero palabras de Dios, no puede llevar el hombre fuego a sus entrañas sin que esto obviamente repercuta en un problema. ¿Estamos o no estamos preparados? Si no estamos preparados, la idea en este tema es que realmente usted y yo podamos asumir nuestra lucha espiritual y que cuando vayamos describiendo cada una de estas partes de la armadura, usted y yo realmente decidamos vestirlo. Y es como cuando usted y yo no salimos a la calle sin un zapato, ¿verdad? No, ¿verdad? Nos ponemos los dos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados ya a usar zapatos. Pero lo mismo pasa, a veces no vestimos como debiéramos vestir la armadura como creyentes. Y sí representa un peligro para el creyente. Así que espero en Dios que su corazón se anime a dar seguimiento a esta descripción de la armadura y que mientras usted y yo vamos conociendo la eficacia de la misma, realmente usted y yo la portemos. Pero no solamente cada domingo, sino el resto de nuestra vida, porque tenemos que estar preparados para enfrentar a un enemigo real. Si usted es creyente, usted tiene que estar preparado. Si no es creyente, yo le invito a que acepte realmente ese desafío de poner su fe en Cristo y obviamente confiar en la verdad de la palabra. Y necesita vestir la armadura. Puestos en pie, vamos a orar y agradecer al Señor su palabra y esta importante exhortación de Pablo a estar preparados día con día. Padre, hoy agradecemos el gran privilegio y la oportunidad de poder venir delante de ti y abrir tu palabra, Señor, y reconocer que si tú nos has dejado esta instrucción, si tú nos has advertido claramente,
es porque necesitamos estar preparados y suplicamos, Dios, que nos des a cada uno de nosotros ese sentido de peligro y que cuando realmente crezcamos en esa necesidad de advertir el peligro, Señor, nos des también en el corazón el vestir la armadura, Señor, como una señal de dependencia a ti, Padre, como alguien que necesita tu poder y tu gracia. Nos ponemos en tus manos, Señor, buscando tu ayuda, Padre, buscando que en esta hermosa semana, Señor, tú nos prestes la vida para seguir tomados de tu mano y mantenernos en el camino correcto. En Cristo Jesús rogamos todo esto. Amén. Hermanos, que tengan una linda semana, que el Señor les bendiga y si el Señor lo permite nos vemos aquí en las diferentes transmisiones. Esta semana para damas hay de algo especial, una invitada especial para que a las 6 de la tarde estarán tomando tiempo las damas para este estudio especial, así que no se pierda ninguna de las actividades que estamos realizando para ustedes. Que el Señor les bendiga.